Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Yoselin Segarra Javilca, soy perteneciente a la ayudantía de Fisiología y Fisiopatología Humana y soy estudiante de cuarto año de Medicina Humana. En esta oportunidad lo que voy a hacer es complementar como un segundo repaso a la mitad de su sílabus de endocrino. La primera mitad la vieron con mi compañero, creo que el sábado, si no me equivoco. Entonces, con esto terminaríamos de ver algunos temitas. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco sobre páncreas endocrino. Vamos a hablar sobre la insulina, el glucagón, sobre la glándula suprarrenal, principalmente en lo que es la corteza. Y en el caso de las gónadas, vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino con los testículos, el aparato reproductor femenino con los ovarios y también la regulación del ciclo menstrual relacionado con el ciclo hormonal. Y un poco sobre el metabolismo de yodo. Entonces, de todo lo que es nuestro sistema endocrino, ya han visto hipotálamo, tiroides, glándula paratiroides. Ahora vamos a concentrarnos en las glándulas suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos. Bien, vamos a empezar con páncreas endocrino, ¿está bien? Primero, el páncreas tiene una porción endocrina y una porción exocrina. La porción exocrina es lo que más vemos, pues, cuando nos referimos a la digestión. Pero la porción endocrina es lo que más nos vamos a referir a los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen distintas células. Están las células beta, alfa, delta y F. Ahora, las células beta son las encargadas de producir insulina. Las células alfa, el glucagón, las células delta, la somatostatina, y las células F van a encargarse de producir el polipéptido pancreático. ¿Cuál es la importancia? Tanto la insulina como el glucagón se van a encargar de la regulación del metabolismo intermediario de los carbohidratos, proteínas y grasas, mientras que la somatostatina se va a encargar de la secreción de células insulares y el polipéptido pancreático va a ser la regulación del transporte iónico en el intestino. Principalmente nos tenemos que centrar en la insulina y el glucagón, es decir, que nos vamos a centrar en el metabolismo de los carbohidratos. Vamos a ver un poco sobre la insulina. Vamos a saber cómo es que se libera. Entonces, la glucosa no puede entrar por sí sola a las células beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células beta van a tener se puede decir, un receptor, y este va a ser el GLUT2. Este GLUT2 lo que va a hacer es atrapar a la glucosa y permitir que la glucosa ingrese. Cuando ingresa, la glucosa va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato gracias a la enzima glucosinasa. Después de formarse como glucosa 6-fosfato, va a producirse una oxidación, en el cual esta glucosa va a pasar a ser energía, o sea, ATP. Pero ¿qué sucede? Antes esta energía no estaba dentro de la célula. Ahora que está, va a cambiar todo en la célula. ¿Qué sucede? Se van a cerrar los canales de potasio. Al cerrarse los canales de potasio, la célula se empieza a despolarizar, lo que quiere decir que ahora va a permitir el ingreso de algún otro ion, en este caso del calcio. Al ingresar el calcio, lo que tenemos que recordar es que el calcio va a permitir la liberación de sustancias. Entonces, ¿qué sustancia queríamos que se libere de las células beta? La insulina. Justo como hay más ATP que va a pasar, va a haber una despolarización que hace que ingrese el calcio. Si se aumenta el calcio, significa que algo se va a liberar. ¿Qué se va a liberar? La insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa ha ingresado. Entonces, la insulina se libera cuando el receptor de la célula beta entra en contacto con la glucosa. Se observa la PPT. ¿Se observa qué cambió de PPT? No, solo está la parte de la presentación del inicio. Ya, a ver un poquito. Ya decía yo. Supongo que sería toda la pantalla, entonces ahora. ¿Ahora sí se observa? ¿Sí, no? Sí, ahora sí. Ya, entonces voy a repetir.
Bien, vamos a ver lo que son los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans van a estar encargados de la porción endocrina del páncreas. Estos van a tener 4 tipos de células: las beta, las alfa, las delta y las F. Ya. Ahora, las betas se van a encargar de producir la insulina y las alfa el glucagón. Estas son las que hay en mayor proporción. Entre las beta y las alfa se van a acomodar otras células, como las delta y las F. Las delta se van a encargar de producir somatostatina y las F polipéptido pancreático. Nos vamos a centrar en la insulina y el glucagón. Estos se van a encargar del metabolismo intermediario de los carbohidratos. Entonces, vamos a saber cómo es que se secreta la insulina de las células beta. Primero, la glucosa no puede pasar por sí sola, como mencioné, entonces van a necesitar un transportador como es el GLUT2. El GLUT2 va a permitir el ingreso de la glucosa y la glucosa primero va a pasar por el proceso de que la enzima glucosinasa la afecta, entonces se va a pasar de ser glucosa a glucosa 6-fosfato. Luego se va a oxidar y va a pasar de ser glucosa 6-fosfato a ATP. Esta generación de ATP va a generar cambios en la célula, lo que va a permitir el ingreso de calcio. Al ingresar el calcio, la insulina que estaba aquí almacenadita dentro de la célula beta se va a liberar. Entonces, ¿qué es necesario para que se libere la insulina? Que haya incremento de ATP en la célula. ¿Y cómo se va a incrementar el ATP? Permitiendo que haya el ingreso de la glucosa a la célula beta. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió cómo es que se lee? Ya. Listo. Entonces, vamos a seguir viendo. Entonces, la glucosa en la sangre es la que define cuándo aparecen tanto la insulina como el glucagón. Si la glucosa en la sangre aumenta, lo que va a aparecer es la insulina. Si la glucosa en la sangre disminuye, lo que va a aparecer es el glucagón. Entonces podemos tener una idea de que ellos son antagónicos. Lo que hace uno se lo contrapone el otro. Entonces, ¿qué cosa lo estimula? Por ejemplo, para que se estimule la insulina, la concentración de glucosa sanguínea debe estar elevada. También deben haber ácidos básicos, ácidos grasos, cetonas y antidiuréticos. Todos estos fomentan que la insulina se eleve. Por el contrario, ¿qué cosa hace que el glucagón se eleve? Lo que hace que el glucagón se eleve es la disminución de la concentración de glucosa, la disminución de la concentración de ácidos, de hormonas, de catecolaminas o la disminución de la estimulación del sistema simpático y parasimpático. Entonces, si entendemos bien uno, podemos como intuir en qué va el otro. Bien. Ahora, ¿qué cosas inhiben a la insulina? Lo que le inhibe a la insulina es que haya poco potasio, también la somatostatina inhibe la insulina, el sistema nervioso simpático inhibe la insulina, las catecolaminas, como la adrenalina, van a inhibir a la insulina. ¿Y qué cosas inhiben al glucagón? Lo que lo inhibe es el incremento de la concentración de glucosa en sangre, es decir, la disminución de glucosa hace que aparezca el glucagón. Cuando el glucagón ve que ya se está elevando la glucosa, ya no sale. También los altos niveles de cuerpos cetónicos van a inhibirlo. Los altos niveles de grasas, la propia insulina lo va a inhibir y también la somatostatina, que es lo que vamos a ver en un ratito en un cuadrito. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno? La función de la insulina es anabólica, quiere decir que va a incrementar el almacenamiento tanto de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos. Sé que probablemente habrán escuchado más de que la insulina lo que permite es que almacenemos glucosa. Pero no solo es eso, la insulina permite el desarrollo de los tejidos, el poder proteger y conservar la célula, porque no solamente guarda glucosa, que es energía, sino también almacena ácidos grasos y aminoácidos, fomenta entonces la formación de, por ejemplo, proteínas. Por eso es que es muy importante el control. Entonces, ¿qué hace el glucagón? El glucagón hace que todo esto, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, vaya al torrente sanguíneo. Por eso dice que moviliza estos 3 nutrientes de sus depósitos y los hace pasar a la corriente sanguínea. ¿Pero por qué? Lo hace porque el glucagón considera que nosotros estamos necesitando de estos nutrientes, porque este no se activa sin haber notado que están bajos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si para elevarse tiene que haber hipoglucemia y puede originar crisis convulsivas y coma? Es decir, si se eleva demasiado, va a haber muy poquita glucosa y nosotros no podemos vivir sin tener todas las cosas
pues niveladas. No podemos vivir sin azúcar ni podemos vivir con mucho azúcar. Si tenemos poco azúcar, podemos tener crisis convulsivas. Entonces, si hay demasiada insulina, puede generar crisis convulsivas. Es algo que también puede pasarle, por ejemplo, a las personas diabéticas cuando tienen que inyectarse insulina si su tratamiento no lo llevan de la manera adecuada y tienen demasiada insulina, muy poco azúcar, también les va a afectar. Ahora, cuando hay muy poca insulina, absoluta o relativa, va a ocasionar diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque se va a acumular la glucosa en la sangre. Ahora aquí, si hay mucho glucagón, ¿qué va a suceder? Se va a incrementar la concentración de glucosa. ¿Y eso qué va a hacer? Se va a afectar la diabetes. Otra cosa, si hay muy poquito glucagón, entonces quiere decir que si nota que no hay azúcar en la sangre, no va a hacer nada al respecto. Entonces también puede originar hipoglucemia. Si ven, justo es como lo contrario. Entonces, hay una relación, en todo lo que es hormonas, hay cierta relación. Nunca puede elevarse uno y que el otro esté muy tranquilo. Entonces, por ejemplo, la insulina inhibe el glucagón, pero el glucagón también va a tener el efecto contrario con la insulina. La somatostatina va a inhibir tanto el glucagón como a la insulina. Y el glucagón va a la vez estimular a la somatostatina. Entonces, la somatostatina se va a elevar en el caso de que haya una hiperglucemia, porque eso quiere decir que hay mucho azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué va a decirle al glucagón? Glucagón, deja de producirte porque lo que estás haciendo es aumentarme el azúcar y yo ya no quiero azúcar en la sangre. Lo mismo también, por ejemplo, con el glucagón y la insulina. El glucagón va a estimular tanto la somatostatina como la insulina, pero en mayor rango va a estimular la somatostatina, porque nosotros lo que necesitamos en nuestro organismo es mantener la homeostasis. Entonces, cuando ya una hormona está mucho tiempo liberada, activa a la hormona que es su inhibidora. ¿Para qué? Para calmarlo y que todo vuelva a la normalidad. Y con respecto al polipéptido pancreático, este se va a elevar una vez que se hayan pues, ingerido alimentos que sean con muchas proteínas o, por ejemplo, cuando no hayas consumido alimentos como tal, también cuando haya realizado ejercicio de poliglicemia, y se va a disminuir a causa de, por ejemplo, la somatostatina, ya que lo inhibe, o si ya se ha indicado o ya tienen ya mucha glucosa en sangre, entonces el polipéptido pancreático no se va a liberar. Listo. Entonces, con estos puntitos ya hemos visto como un repaso de páncreas endocrino. Lo que se deben recordar es insulina, células beta, glucagón, células alfa. Insulina se eleva cuando la glucosa está en la sangre y hay mucha. El glucagón se eleva cuando la glucosa en la sangre ha disminuido. ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina va a almacenar glucosa, va a almacenar ácidos grasos y aminoácidos. ¿Y qué va a hacer el glucagón? Como considera que necesitamos energía, va a sacar todos estos nutrientes y los va a llevar a la sangre. Si hay mucha insulina, podemos tener hipoglicemia. Si hay muy poca insulina, podemos tener diabetes. Si hay mucho glucagón, podemos empeorar una diabetes. Si hay poco glucagón, podemos generar hipoglucemia. Ahora vamos a hablar sobre la glándula suprarrenal. Entonces, la glándula suprarrenal se divide en dos, en médula y cortes. La médula va a liberar sustancias que nos van a preparar para situaciones de urgencia, es decir, que va a preparar o va a producir catecolaminas. Estas son la epinefrina, norepinefrina, dopamina, todas las que van a activar tu organismo, porque te preparan para huir. Luego tenemos la corteza. La corteza lo que va a generar es un efecto metabólico de las proteínas y de los carbohidratos. Entonces, aquí principalmente lo que vamos a ver es hormonas esteroideas. La corteza tiene tres zonas, la glomerular, la fasciculada y la reticular. La zona glomerular se va a encargar de producir mineralocorticoides, mientras que la zona fasciculada y reticular juntas van a formar glucocorticoides y andrógenos. En los mineralocorticoides podemos tener, por ejemplo, a la aldosterona, y en los glucocorticoides y andrógenos podemos tener, por ejemplo, en glucocorticoides al cortisol y andrógenos al estrógeno. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que estas hormonas esteroideas tienen distintas funciones dependiendo de qué tipo son. Si son de la zona glomerular, mineralocorticoides; si son de la zona fascicular y reticular, glucocorticoides y andrógenos. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Estos van a
incrementar la gluconeogénesis, la proteólisis, la lipólisis, la sensibilidad a las catecolaminas y la filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? Ay, perdón por la bulla. ¿Qué quiere decir? Que van a romper proteínas, lípidos y también acumulación de glucosa. Mientras que va a disminuir el uso de glucosa, la sensibilidad de la insulina y el sueño profundo. También, ¿qué puede pasar con los glucocorticoides? Pueden suprimir la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria y la formación de hueso. Quiere decir que si nosotros tenemos una elevación, por ejemplo, de cortisol, lo más probable es que no haya una adecuada respuesta hacia algún otro tipo de enfermedad o, por ejemplo, nuestro cuerpo puede inflamarse de manera inadecuada. Cuando tenemos a los mineralocorticoides, estos los que van a permitir es la reabsorción de sodio y también la secreción de potasio y de protones. Generalmente el sodio y el potasio son como antagónicos, entonces si ven que de uno reabsorbe, el otro elimina. Entonces, reabsorción, secreción. En el caso de los andrógenos, tenemos efectos en las mujeres y en los varones. En las mujeres lo que permiten los andrógenos es el crecimiento de vello, el vello ya sea en el pubis o en las axilas, y también el aumento del líbido. Y en el caso de los varones, el efecto de los andrógenos es similar a la testosterona, o sea, por ejemplo, genera caracteres sexuales secundarios, como también el vello, o también, por ejemplo, la gravedad de la voz, o la masa muscular que ayuda a que crezca, etc. Entonces, en las glándulas suprarrenales nos vamos a enfocar en el eje hipotálamo, hipófisis y corteza suprarrenal. ¿Qué se va a dar? La estimulación del hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de corticotropina y esta va a estimular a la hipófisis anterior a que libere ACTH. Y esta ACTH va a dirigirse a la corteza suprarrenal para formar, por ejemplo, cortisol. ¿Qué significan estas flechitas azules y estas flechitas negras? Las flechitas azules significan estimulación y las flechitas negras significan inhibición. No quiere decir que apenas se estimula la corteza suprarrenal, el cortisol va a hacer que todo se detenga, sino que nuestro cuerpo, como mencioné anteriormente, constantemente quiere mantener el equilibrio. Entonces, solo va a usar la hormona en estado normal cuanto lo necesite. Cuando ya lo deje de necesitar, la misma presencia de la hormona va a avisar al eje que ya deje de producir la hormona. Entonces, necesitamos, no lo sé, pues que se genere, por ejemplo, este es el cortisol, entonces sería un glucocorticoide. Necesitamos que se mejore la filtración glomerular. Entonces, el hipotálamo lo detecta, manda la hormona liberadora de corticotropina, estimula la hipófisis anterior, hace que se libere ACTH y va hacia la corteza suprarrenal. Entonces libera cortisol. El cortisol ya mejoró la filtración glomerular. Entonces, ¿qué sucede? Ya está existiendo cortisol que no está siendo utilizado. ¿Y qué detecta el cuerpo? Detecta que este cortisol ya está de más. Entonces avisa que dejen de producir cortisol. Por eso, a este caminito de arriba hacia abajo le vamos a decir pues que es la estimulación normal, y esta es la retroalimentación negativa. Quiere decir que se detenga, que ya está todo bien, entonces no necesito más estimulación. Ahora, este eje de la glándula suprarrenal tiene una naturaleza pulsátil y es de patrón circadiano. ¿Qué quiere decir? Que va a estar muy relacionado a cómo nuestro organismo se esté desenvolviendo a lo largo del día. Y también van a haber puntos en el día en el que va a haber mayor cantidad de hormona y puntos en el que va a haber menor. Y va a estar principalmente relacionado con, por ejemplo, el sueño. El cortisol no va a estar elevado cuando ustedes no van a hacer alguna actividad, porque, por ejemplo, si se va a dormir, el cortisol generalmente va a disminuir. Y así. Entonces, cada vez que escuchemos, por ejemplo, pulsos, este patrón circadiano, quiere decir que se va a relacionar a cuánto lo necesites a lo largo del día. No todo el día va a estar al mismo nivel. Bien, entonces, este es un esquema que saqué del Constanzo y bueno, básicamente resume, no es necesario que se sepan todos estos nombres, lo que quiero que se acuerden es que todo va a salir del colesterol. El ACTH, que es lo que vimos acá antes, este ACTH, va a estimular mediante el colesterol desmolasa al colesterol y va a pasar a ser pregnenolona. Esta pregnenolona va a pasar por distintos caminitos, el primero, el segundo, el tercero.
Lo que quiero que recuerden es que la pregnenolona, perdón, la pregnenolona, en el caso de la zona glomerular, va a generar corticosterona y esta, al final, por acción de la angiotensina 2, va a generar aldosterona. Mientras que la pregnenolona, por la zona fascicular, lo que va a generar es cortisol. Y en la zona reticular va a generar estradiol, es decir, andrógenos. Entonces, zona glomerular, aldosterona, zona fascicular, cortisol, zona reticular, estradiol. ¿De dónde empiezan? Del colesterol. ¿Por qué? Por la acción de la ACTH. Y en este camino, ¿cuál es el único que es diferente o necesita una hormona adicional? La corticosterona. ¿Cuál hormona es quien la ayuda? La angiotensina 2, mediante la aldosterona sintasa para formar aldosterona. Entonces, de lo que vimos anteriormente, ¿qué sucede si se elevan los mineralocorticoides? Un ejemplo de mineralocorticoide es la aldosterona. Si se elevan los mineralocorticoides, ¿qué pasaría? Si los mineralocorticoides permiten la reabsorción de sodio, la secreción de potasio, la secreción de protones, entonces va a haber muy poquito potasio y va a acumularse demasiado sodio. Porque si se está reabsorbiendo sodio, se va a acumular sodio. Si se está secretando potasio, ya nos vamos a quedar con menos potasio del que necesitamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generarse una depresión de potasio, una retención de sodio. Y esto es conocido como el hiperaldosteronismo. Ahora, por ejemplo, en el caso de los glucocorticoides, un ejemplo principal de glucocorticoide es el cortisol. Si se eleva mucho el cortisol, ¿qué puede suceder? Si se elevan mucho los glucocorticoides, entonces vamos a tener mucha proteólisis, mucha lipólisis, mucha filtración glomerular. ¿Y qué va a pasar también? Si se elevan mucho, se va a disminuir mucho el sueño, se va a disminuir mucho la sensibilidad a la insulina, se va a disminuir mucho el uso de glucosa, el uso funcional de la glucosa. Entonces, por ejemplo, toquemos lo de la sensibilidad a la insulina. Si no tenemos sensibilidad a la insulina, se va a generar una resistencia a la insulina. ¿Alguien conoce o tiene una idea de qué significa que haya resistencia a la insulina? Con lo que hemos visto, más o menos, ¿qué podría pasar? Diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. En palabras, bueno, en explicación, muy bien por tu respuesta, sería que entonces no vamos a poder pues procesar bien lo que es la glucosa. Va a haber más glucosa en nuestro torrente sanguíneo y generalmente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Como diabetes, ¿no? Entonces, lo que se dice de que haya pérdida de sensibilidad a la insulina es que se genera una especie de resistencia. Algo que puede haber en los rasgos físicos es que aparezca acantosis nigricans, que es como un oscurecimiento de algunas regiones del cuerpo, generalmente de los pliegues o, por ejemplo, del cuello. Entonces, todas estas afecciones que hay van a verse, por ejemplo, esquematizadas en distintas enfermedades. En este caso, cuando hay mucho cortisol, se da el síndrome de Cushing, en el cual la persona va a aparecer con estrías, va a tener una variación en la distribución del vello, va a haber poco desarrollo muscular, porque si no hay sensibilidad a la insulina, ¿qué hacía la insulina? La insulina no solamente almacenaba glucosa, sino también almacenaba lípidos, proteínas. Entonces, la tonicidad de sus músculos se va a afectar. También, por ejemplo, ¿qué pasaba? Estaba muy relacionada a la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Entonces, ahora van a haber desproporciones entre la inflamación que va a tener su rostro, sus piernas. No va a poder tener, por ejemplo, buena cicatrización. Es decir, mientras conozcamos a qué se dedica cada una de estos tipos de hormonas, vamos a poder entender un poquito mejor por qué es que aparecen este tipo de enfermedades. Ahora vamos a ver las gónadas. ¿Está bien? Entonces, las gónadas lo que se van a encargar, o bueno, se dividen en dos, en las femeninas y las masculinas. Las gónadas masculinas van a ser los testículos y las gónadas femeninas van a ser los ovarios. Ahora, las gónadas van a tener pues distintas funciones. Una va a ser la endocrina y otra va a ser la de generar sustancias que promuevan pues, la perpetuación de la especie. Entonces, las funciones en el caso del aparato reproductor masculino van a ser apoyar a la espermatogénesis, mantener al aparato reproductor masculino y la producción del semen y
generar los caracteres sexuales secundarios in individuo. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo de un testículo. Algo importante es que como genera a estos espermatocitos, o bueno, los espermatozoides, se va a necesitar de un ambiente adecuado. Entonces, algo que es importante recordar es que los testículos deben mantenerse a una temperatura 2 grados por debajo de la temperatura corporal. Ahora, el testículo se divide en lobulillos. Primero, el testículo está pues rodeado de una túnica y luego se va a dividir en lobulillos, que son estos de aquí. Ahora, cada lobulillo va a tener de 2 a 4 asas de túbulos seminíferos, que son estos de aquí. O sea, todo esto, bueno, voy a usar un lapicito mejor. Todo esto es el lobulillo, todo esto. Y cada uno tiene asas, estas de aquí. Entonces, estos son los lobulillos y estas son las asas de túbulos seminíferos. Siguiendo las asas, vamos a tener a una red de túbulos anastomosados, que están aquí. Estos se van a llamar la red de testis. Continuamos. Después de la red de testis siguen unos conductos pequeños, por eso se les llama conductillos eferentes. Siguiendo los conductillos eferentes vamos a tener todo esto, todo este caminito. A esto se le llama el epidídimo. Aquí está la cabeza, el cuerpo y la cola. Es aquí donde se va a almacenar pues, los espermatozoides hasta llegar al conducto deferente, que sería este lugar. ¿Por qué es importante reconocer un poquito de la anatomía? Pues porque luego voy a estar hablando sobre células o sobre regiones específicas, entonces para poder mencionarlas tendríamos que dar como una introducción breve, ¿no? Ya. Entonces, el que nos importa más en el ámbito de endocrino va a ser las asas de túbulos seminíferos. ¿Y por qué? Esto es debido a que tienen dos compartimentos, el compartimento intratubular y el compartimento peritubular. El compartimento peritubular está compuesto por tres tipos de células: las células del tejido conjuntivo, las inmunitarias y las células intersticiales de Leydig, mientras que el intratubular va a estar formado por epitelio seminífero, y aquí van a haber dos tipos de células. Están las células espermáticas y las para endocrino nos vamos a centrar en las células intersticiales de Leydig y las células de Sertoli. Las células intersticiales de Leydig van a tener receptores de LH, es decir, receptores de hormona luteinizante, y van a segregar testosterona. Mientras que las células de Sertoli van a encargarse de producir inhibina y van a tener receptores de FSH y de andrógenos. Además, también van a producir la ABP, que es la proteína transportadora de andrógenos. Entonces, cuando veamos el eje relacionado a esta gónada, vamos a ver a las células de Sertoli y a las células intersticiales o de Leydig. Las células de Sertoli las vamos a ver relacionadas con el FSH y las células intersticiales de Leydig vamos a verlas relacionadas con el LH. ¿Esta parte se entendió? Ya. Listo. Entonces, en las gónadas masculinas, que son los testículos, vamos a tener el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, en el cual en el hipotálamo va a estimular la presencia o bueno, la liberación del GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta va a ir hacia la hipófisis anterior o la adenohipófisis y va a decir, libera LH y FSH. Entonces, la LH se va a ir con las células de Leydig y la FSH se va a ir con las células de Sertoli. Aquí también vamos a ver lo que vimos antes en los ejes. Si vemos las líneas punteadas, significa que es una retroalimentación negativa, lo que quiere decir que dejen de producir. Pero bueno, por ahora, el LH va a irse a las células de Leydig. ¿Y qué les va a decir? Que generen efectos androgénicos y anabólicos. En otras palabras, que se forme la testosterona. Mientras que el FSH va a irse a las células de Sertoli y va a decirles que generen...
va a decirles que generen inhibina si hay demasiada producción de FSH. Y ahora sí. Va a decirles que generen inhibina o ABP. Entonces, lo principal es LH, células de Leydig, FSH, células de Sertoli. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de la LH y las células de Leydig? La hormona luteinizante va a llegar al testículo y va a estimular la producción de testosterona. Pero llegó al testículo. ¿A qué célula llegó del testículo? ¿Pueden responder eso, por favor? Para que se dé la producción de testosterona, la LH, ¿a qué células llegó del testículo? Célula de Leydig. Muy bien. Entonces, ahora esta producción de testosterona va a llegar a la célula blanca, célula diana, y mediante la enzima 5-alfa reductasa se va a convertir en dihidrotestosterona. Ahora, estos procesos van a generar cambios en el organismo. Entonces, van a generar la regulación de gonadotropina, ya que cuando ya se está produciendo la hormona, si hay demasiada hormona, va a avisarle a cada punto del eje que se detenga. También va a generar la espermatogénesis y la diferenciación sexual. Esto es porque estimula las estructuras de Wolff en embriología. Sí, bueno, se puede llevar una embriología y ahí también hay estructuras que cuando son todavía, están en formación, ambos sexos los tienen, entonces se necesita una diferenciación para que uno de los sexos lo mantenga y el otro lo elimine. Ahora, también esa testosterona va a permitir la virilización externa, lo que quiere decir que va a haber el incremento de vello, el torso va a estar más amplio y también la maduración sexual en la pubertad. Entonces, eso es lo principal que va a generar la testosterona. Los caracteres sexuales secundarios, la producción de la espermatogénesis y pues la maduración sexual en la pubertad. Asimismo, tienen que recordar que toda hormona, cuando ya se está usando hasta el tope o hasta donde debe usarse, va a avisar al eje que ya deje de producirse. Eso es la retroalimentación negativa. O el feedback, como le dicen, negativo. Ahora vamos al aparato reproductor femenino. La gónada del aparato reproductor femenino es el ovario. Ahora, este sistema está constituido por gónadas, que son los ovarios, y el sistema de tubos, que incluye las trompas de falopio, el útero, la cervix, la vagina y los genitales externos. Todos son importantes para, en realidad, el desarrollo, es decir, estas hormonas no solo van a afectar a los ovarios, sino también van a afectar a todos estos órganos. Sin embargo, lo que nos centramos son los ovarios. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Son de la ovogénesis o ovogénesis y la excreción de hormonas esteroideas sexuales femeninas. En este caso son la progesterona y los estrógenos. Ahora, también vamos a recordar un poquito de cómo es su estructura. Los ovarios tienen 3 zonas: la corteza, la médula y el hilio. En la corteza lo más importante es recordar que están los folículos. Los folículos son aquellos que se van a encargar de sintetizar las hormonas esteroideas sexuales femeninas. Principalmente, o bueno, el más funcional, el que se tienen que recordar, es el folículo ovárico simple. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las células germinales y las células endocrinas. Están distribuidas de esta manera, ¿no? Es como que tienes aquí en el centro, de manera esquemática, en el centro tienes a las células germinales y todas están rodeadas por células endocrinas. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la producción de hormonas. Así. Ya. Entonces, aquí tenemos... Ya. Ahora, con el paso del desarrollo, se va a pasar de un folículo ovárico simple a un folículo secundario preantral, que es el que vemos aquí. Entonces, vamos a tener 2 células principales que quiero que se acuerden: las células de la teca, que son estas, y las células de la granulosa, que son estas. ¿Está bien? Entonces, estas van a ser las que van a generar los cambios cuando lleguen las hormonas. Tenemos las células de la teca. Las células de la teca se van a encargar de producir progesterona, pero ¿cómo la van a producir? Estas células tienen dentro el colesterol desmolasa. Este colesterol desmolasa, al estar en contacto con la hormona luteinizante, van a producir la progesterona. Pero no solo eso, también van a producir la androstendiona. ¿Qué va a pasar con la androstendiona? Esa androstendiona va a ingresar a las células de la granulosa que están aquí. ¿Ven? De aquí se da para ingresa. Vamos a dibujarlo.
Entonces, las células de la teca generan progesterona y generan diostendiona. Y esta diostendiona va a ir a las células de la granulosa y les va a decir que sigan generando hormonas. Entonces, la hormona que va a generar va a ser la 17-beta-estradiol, o también la podemos conocer como estradiol, estrógeno. ¿Por qué? Porque así como las células de la teca tienen al colesterol desmolasa, las células de la granulosa van a tener a la aromatasa. La aromatasa, al entrar en contacto con la FSH, va a generar el 17-beta-estradiol. Pero no solo eso, las células de la granulosa también van a generar inhibina y activina. ¿Qué otra célula que mencioné anteriormente generaba inhibina? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, lo voy a mostrar ya. Acuérdense, en el aparato reproductor femenino tenemos a las células de la teca y las células de la granulosa. Las células de la teca generan la progesterona, mientras que las células de la granulosa generan el 17-beta-estradiol y la inhibina y activina. Entonces, en el aparato masculino tenemos a las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig generaban testosterona y solo testosterona, mientras que las células de Sertoli generaban la inhibina y también el ABP. Entonces, mientras que las células de la granulosa generan la inhibina en el aparato reproductor femenino, ¿quién genera la inhibina en el aparato reproductor masculino? Las células de Sertoli. Sí, muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, ¿se entendió esto de que las células de la teca generan progesterona y la granulosa generan 17-beta-estradiol? Ya, bien. Entonces, avanzamos. Bien. Entonces, el estrógeno, que es el 17-beta-estradiol, y la progesterona tienen distintas funciones. Generalmente se dice que sus funciones son sinérgicas, quiere decir que se potencian unas con otras, pero a veces son antagónicas. Y a veces hacen la misma función. Entonces, estamos conectándolo así. El estrógeno lo que va a generar es la proliferación de células de la granulosa. Esto es de aquí. Es decir, el mismo estrógeno fomenta que haya más células y así se siga produciendo, ¿no? También va a generar la maduración y el crecimiento y el mantenimiento de las características sexuales secundarias, también la elevación del umbral uterino y la secreción de prolactina. Esto hace el estrógeno. También otras cosas que hace el estrógeno es el desarrollo de mamas y el mantenimiento del embarazo. Pero estas funciones las comparte con la progesterona. Ahora, la progesterona también tiene de característica que fomenta la actividad secretora lútea, pero acá hay una característica que está contraria entre el estrógeno y la progesterona. ¿Pueden ver cuál es? Está en los extremos de cada uno. Sobre el umbral uterino. Sí, muy bien. Entonces, sí, también muy bien. El umbral uterino. El estrógeno se va a encargar de la elevación del umbral uterino, mientras que la progesterona de la disminución del umbral uterino. Entonces, en eso son antagónicos, mientras que en casi todo lo demás son sinérgicos. Quiere decir, se ayudan uno con otro. Y comparten el desarrollo de mamas y el mantenimiento del embarazo. Ahora, algo importante, y porque está el numerito 1 y el numerito 2, es que generalmente se dice que el estrógeno es quien prepara la progesterona. Quiere decir que se ha demostrado que cuando en una situación se ha liberado primero el estrógeno, la progesterona tiene mejor efecto. Sin embargo, si por ejemplo se libera primero la progesterona, en realidad el estrógeno trabaja menos. Entonces, por eso se dice que el estrógeno prepara la progesterona. Bien, ahora vamos a ver la regulación de los ovarios. Se sabe que existe 3 fases: fase folicular, fase lútea y en el medio, en la mitad del ciclo, la ovulación. No es una fase como tal, sino es como un momento. Entonces, los 3 tienen el mismo eje, el eje hipotálamo, hipoficiario, gonadal.
hipotálamo, hipofisiario, gonadal. ¿Qué significaban las flechitas azules? Que todo se estimula. ¿Qué significaban las flechitas negras punteadas? Que se va a buscar inhibir porque es un feedback negativo, es una retroalimentación negativa. ¿Y qué significaba retroalimentación negativa? ¿Alguien me puede decir como con sus palabras? ¿O qué se entiende por retroalimentación negativa para ustedes? Retroalimentación negativa, en pocas palabras, es buscar la homeostasis. Ya se realizó la función con la hormona, ya no necesito tener tanta liberación de esa hormona, entonces, por favor, ya deja de liberarlo. Es como si, por ejemplo, no sé, estás tomando un vaso de agua, luego si tienes mucha sed, sigues tomando otro vaso de agua, pero ya te das cuenta que ya calmaste tu sed, ya no vas a seguir tomando agua. Es lo mismo. Ahora, quiero que me indiquen aquí qué notan de diferente entre estos 3 puntos, entre estos feedback cada uno. ¿Notan alguna diferencia o los ven todos iguales? En lo que quizá no se nota tanto, pero hay distinto color. Aquí está negro, aquí está azul y acá está negro. Y es algo que vamos a hablar en un momentito. Primero, este eje hipotálamo hipofisiario gonadal lo que va a hacer es que el hipotálamo se ve estimulado y va a liberar a la hormona liberadora de gonadotropina y va a estimular a la hipófisis anterior a que libere FSH y LH. Esta va a llegar al ovario y va a generar estradiol. Este proceso se va a dar en la fase folicular. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que hay mucho estradiol, entonces va a avisar al hipotálamo que ya deje de formar estradiol. Entonces, este es su feedback negativo, porque avisa que ya deje de formar. ¿Qué sucede en la mitad del ciclo, en la ovulación? Sigue habiendo esa estimulación, sin embargo, el estradiol, por más que está elevado, por más que ya sabe que hay demasiado de esa hormona, no le dice al hipotálamo que se detenga, más bien le dice que siga mandando la hormona, siga mandando el estímulo. Esto se le conoce como feedback positivo y es uno de los únicos ejemplos de feedback positivo que existe. Entonces, hay feedback positivo en la ovulación. En la regulación de los ovarios, en la mitad del ciclo, hay feedback positivo. Los demás que hemos visto, todos tenían sus flechitas negras, porque siempre avisaban. Cuando ya hay demasiado, avisan. Si hay una ocasión en algún eje en el que, a pesar de que hay demasiado, no se avisa, generalmente es por una patología, o sea, una enfermedad. En cambio, en este caso de la ovulación, no. Aquí es como su ley. A pesar de que hay demasiado estradiol, va a seguir pidiendo más estradiol. ¿Y por qué? Porque esto lo que busca es un pulso ovulatorio, lo que quiere decir que quiere llegar hasta un tope, hasta un límite en el que ya no se pueda contener más y se pueda liberar al ovocito. Entonces, para eso, tiene que seguir y seguir pidiendo que se estimule. Y en el caso de la fase lútea, es lo mismo. El hipotálamo estimula, genera hormona liberadora de gonadotropina, se estimula la hipófisis anterior, FSH, LH, ovario, pero acá se libera progesterona. Entonces, fase folicular, estradiol, fase lútea, progesterona. Y en la fase de la ovulación, se genera el pulso ovulatorio, es decir, hay feedback positivo. Hasta ahí, este punto, ¿se entendió? ¿O desean que lo vuelva a explicar? Sí se entendió. Ya. Entonces, ahora que hemos visto eso, podemos entender un poquito más sobre la regulación del ciclo menstrual. Ahora, el ciclo menstrual tiene una duración de 21 a 35 días. Su promedio es 28 días. Entonces, una persona puede ser regular ya sea que tenga 30 días, ya sea que tenga, no sé, 26 días. No es como que sí o sí tiene que tener 28. 28 es el promedio. Entonces, hay dos fases como tal y un momento que es la ovulación. Entonces, tenemos a la fase folicular, la ovulación, la fase lútea y al final se va a dar la menstruación. Entonces, vamos a ver cada uno. Primero, la fase folicular es una fase de periodo variable, es decir, puede durar
se dice que dura 14 días. Acá tenemos que la fase folicular aquí es 14 días, tomando un estimado de que este es un ciclo de 28 días. Entonces, fase folicular, 14 días, fase lútea, 14 días. Ahora, es variable porque generalmente, o bueno, se puede dar el caso de que no dure 14 días, sino que dure más o que dure menos. Esa es la explicación por qué algunas personas tienen más días de periodo y otras no, o tienen un ciclo menstrual más largo, otras más corto. ¿Cuál es la fase que varía para que haya eso? La fase folicular. Esta fase folicular también es llamada proliferativa. Entonces tenemos que pensar en nuestra cabecita que qué cosa quiere esta fase. Quiere generar un ambiente propicio para que haya un óvulo, para que más adelante exista un bebito. Entonces, ¿qué se va a generar? El recubrimiento endometrial. Aquí se va a buscar la vascularización. ¿Por qué vascularización? Necesito más vasitos para que lleguen más nutrientes a mi tejido y así pueda alimentar a pues un ente nuevo. Necesito más glándulas para que puedan llegar las sustancias, para que puedan llegar las hormonas. Necesito moco cervical acuoso. ¿Por qué? Porque este va a permitir que haya un mejor paso de los espermatozoides y no se vean obstruidos. Entonces, ¿qué está haciendo la fase folicular? Está acondicionando todo ese espacio. ¿Qué hay más en la fase folicular? Hay más estrógeno. El estrógeno es el que predomina. ¿Por qué? Porque también en la fase folicular lo que vamos a ver es que hay una maduración del folículo. En la fase folicular lo que va a incrementarse va a ser el FSH. Ahora, ya se ha puesto toda la zona perfecta para que pueda haber una implantación. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que exista la implantación? Tiene que primero estar el ovocito que pueda esperar al espermatozoide. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Voy a llevar todas mis hormonas al límite para que puedas liberarse el ovocito. Entonces, eso es lo que sucede. En el día 14, si es una persona regular de 28 días o 14 días antes de la menstruación, se da un pico de LH y de FSH. Este pico, que es lo que vimos acá, que sería el pulso ovulatorio, es decir, constantemente hacer un feedback positivo, va a hacer que haya una liberación. Es lo que vemos aquí, una ovulación. Es la liberación del ovocito. Ahora, hay dos caminos. Uno, que sí haya habido un espermatozoide esperando o que haya llegado un espermatozoide, y el otro es que nunca haya llegado un espermatozoide. Entonces, en la fase lútea, vamos a ver qué sucede. La fase lútea es también llamada secretora. Ahora, esta fase es constante. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí va a durar 14 días la fase. Es decir, por ejemplo, tenemos que hay un periodo de 30 días. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue o cuándo inició su fase lútea? Sería 14 días antes. Entonces, su ovulación, esta es su fase lútea, esta es la fase folicular y esta es la ovulación, ¿está bien? Digamos que será en el día 30, entonces te está diciendo que la fase lútea dura sí o sí 14 días. Entonces, ¿cuándo ovuló? Si es el día 30 y son 14 días, ovuló el 16. El día 16 de su ciclo menstrual, esa persona ovuló. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que quise decir se entendió. Si no, igual también voy a hacer listo. Entonces, sí o sí, la ovulación es 14 días antes de la menstruación y la fase lútea es la que es constante. Entonces, lo demás que quedó aquí, que serían pues unos 15 días, ¿no? Unos 15 días, ¿de qué era? De la fase folicular. Entonces, lo que puede variar es la fase folicular, pero sí o sí 14 días van a ser de la fase lútea. Y sí o sí 14 días antes de la menstruación se va a dar la ovulación. Entonces, un ejemplo, una persona, no sé, está en el día 32 y en el día 32 tiene su periodo. Entonces, ¿qué día ovuló? ¿Qué día de su periodo ovuló? ¿Qué día? 18. Muy bien. Entonces le restaste 14 porque 14 era el periodo de su fase lútea. Y entonces lograste identificar que ovuló el 18. ¿Se entendió? Entonces, recuérdense que hay periodos constantes y otros variables de tiempo dentro de las fases.
Listo. Entonces, continuamos. Ya. Ahora, ¿qué se va a dar en la fase lútea, que es constante? Va a ser llamada secretora, y lo que se va a hacer es lo contrario a la fase folicular. Aquí es como que se desganó, como que dijo, me esforcé tanto para que al final nadie viera nada, o sea, no se usó nada de lo que estaba condicionado. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no se va a usar, se va a empezar a atrofiar, se va a disminuir el grosor del endometrio. Ahora, el moco cervical, que era acoso para permitir un paso de los espermatozoides, se va a volver más espeso, porque no necesita el paso de nada. Las glándulas que se necesitaba que crezcan para que puedan producir mejor las sustancias que se iban a necesitar, ahora se van a empezar a atrofiar, o sea, se van a empezar a hacer más chiquitas, a deformarse. Entonces, esto se le llama las glándulas tomentosas. Y va a haber acumulación de glucógeno, lo que quiere decir que la energía que se estaba esperando que se usara, no se va a usar. Asimismo, también en la fase lútea, lo que se va a recalcar es que hay un incremento de la temperatura corporal. Ahora, esta es la fase lútea en sí, es como que llegas a un tope de haber cuidado tanto una región, ahora ya se empieza a descuidar. ¿Y qué pasa si no hubo una fecundación? El cuerpo lúteo va a involucionar. Este cuerpo lúteo va a involucionar y va a ponerse de esta forma, o sea, va a decrecer. Ahora, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo involuciona y al mismo tiempo hay una caída hormonal. Miren, todo lo que es la progesterona se había elevado y ahora está disminuyendo. Las dos hormonas han bajado. También la FSH y la LH han disminuido, porque si ellas disminuyen, la progesterona y el estrógeno disminuyen. Entonces, como todo se ha disminuido, quiere decir que se está evitando que haya un cuidado de ese endometrio, un cuidado de ese tejido. Si ya no se cuida, si ya no tiene una vascularización, si ya no hay nada que lo adhiera, que lo amarre, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a liberar. Y eso es lo que ocasiona la menstruación. ¿Se entendió? Mira. Ahora vamos a pasar a lo último, que es el metabolismo del yodo. En el metabolismo del yodo, no estoy muy segura si fue un tema como tal, porque vi que en su sílabus decía como seminario, pero de todas formas vamos a ver. El requerimiento de yodo necesario en un adulto es de 150 miligramos al día, y de personas embarazadas, mujeres embarazadas, es 200 miligramos al día. En sí, la cantidad que nosotros necesitamos, y seguro ustedes lo saben muy bien, la cantidad de nutrientes, de minerales que nosotros necesitamos también va a variar mucho sobre qué grupo etario pertenecemos, sobre la edad. Por ejemplo, los niñitos pues, van a consumir lo mismo que un adulto, las embarazadas necesitan mucho más, por eso consumen mucho más. Pero esta es la idea general. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestros órganos necesitan cierto porcentaje de minerales para poder funcionar adecuadamente. Entonces es como un promedio que le tienes que dar de manera mínima. Si no le das, van a generarse problemas. Ahora, en el Perú, habían regiones en las cuales las personas estaban mostrando físicamente que tenían problemas por falta de yodo. Es por eso que se empezó a brindar en la sal común el yodo. Por eso ahora hay yoduro sódico. Es decir, la sal común contiene yodo como un aporte para que las personas puedan tener mejor opción a mantener este yodo en la dieta. Entonces, lo que vamos a poder adquirir nosotros por medio de la sal o por medio de los alimentos va a ser el yoduro. Listo. Ahora, el yoduro se metaboliza mediante la interfaz tirosito-coloide. Entonces, el yoduro, mediante la organificación, forma parte de la tiroglobulina. Seguro ustedes ya vieron un poco sobre la tiroides, sobre las hormonas tiroideas en el anterior repaso. Entonces, lo que les quiero indicar es que ese yoduro que entra mediante la ingesta, gracias a la peroxidasa tiroidea, va a llegar a las células tiroideas y va a poder formar la tiroglobulina. ¿Por qué? Porque hay una sustancia coloide en las células y aquí se va a depositar. Entonces, esto va a estar ahí guardadito en el coloide y cuando lo necesiten, entonces los tirocitos lo van a reclutar. Entonces, básicamente es que el yoduro va a estar almacenado y cuando se necesite, se va a usar. Estos tirocitos van a reunir y transportar el yodo, van a ser parte o van a
están involucrados en la síntesis de tiroglobulina coloide y van a encargarse de la fijación de yodo. ¿Qué sucede si no ingerimos la cantidad adecuada de yodo? Entonces nuestra glándula tiroides va a empezar a funcionar de la manera inadecuada y vamos a ver, objetivizar una alteración en nuestras tiroides, en el cual va a crecer de tamaño, porque va a estar funcionando, pero sin ser como correspondida. Entonces a esto le vamos a conocer como el bocio endémico. ¿Y qué se hizo para evitar el bocio? Añadir sal común, añadir yoduro sódico a la sal común. Gracias a qué es que se da también este proceso de que puede entrar el yodo, porque ya vimos que entra gracias a que está en forma de yoduro por la peroxidasa tiroidea, se puede ingresar a las células tiroideas formando la tiroglobulina. Pero esto es gracias al simportador sodio-yodo. Un simportador es aquel que permite el ingreso de dos elementos al mismo tiempo. Hay simportador, hay antiportador, hay cotransportador. El simportador es ambos. Por eso vemos las flechitas de los dos. Entonces, ¿qué va a hacer el simportador? Va a aprovechar de que también va a participar la bomba sodio-potasio y va a hacer que el sodio ingrese y que junto con el sodio ingrese el yodo. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienen que recordar del metabolismo del yodo? La cantidad diaria que se tiene que consumir es 150, embarazadas 200. Se consume en base al yoduro. Si hay poco yodo en tu dieta, vas a tener, se puede generar el bocio. ¿Y dónde va a estar el yodo? Va a estar almacenado en el coloide y los tirocitos lo van a usar cuando lo necesiten. Y gracias a que se puede ingresar el yodo al coloide, gracias al simportador sodio-yodo. ¿Qué pasa en el simportador sodio-yodo? Ambos ingresan. ¿Por qué? Porque es un simportador, los dos juntos. Y bueno, eso sería todo lo que quería, darles como repasito. Disculpen que no se haya visto los primeros PPT. Siempre me pasa, por eso siempre pregunto. Y espero que les haya gustado y se haya entendido también. ¿Se entendió? Bien, chicos. Pues muchos éxitos en su examen. Por favor, recuerden, igual darle una repasada a todas sus PPTs. Y, a ver, una última pregunta es, ¿cuál es el único eje o cuál es la única situación que genera un feedback positivo? La ovulación. Ovulación. Sí, muy bien, chicos. Bueno, entonces, muchos éxitos en su examen y, será hasta otra oportunidad. Adiós.